a iniciar con este tema de expresiones algebraicas, ¿sí? Expresiones algebraicas. Entonces, bueno, ya dije, ¿verdad? Álgebra. Y pues el álgebra es la parte de las matemáticas que para su desarrollo, para la solución de problemas, utiliza números y variables, ¿sí? Números y variables. No números y letras, sino números y variables. Aquí no son letras, aquí son variables. Y como les decía, dentro de esto pues vamos a ver todos los conceptos básicos y también todas las ramas que salen de esto, porque de aquí salen ecuaciones, sale solución de problemas utilizando variables. Entonces todo en donde vamos a tener números y variables trata sobre álgebra. Pero para eso primero tenemos que entender qué es la expresión algebraica. Entonces, tenemos aquí la expresión algebraica. Es la combinación de números conocidos y desconocidos, relacionados por medio de una o varias operaciones matemáticas. A los números conocidos se les denomina constantes y a los desconocidos, cuyo valor puede variar, se les denomina variables. Bueno, entonces, me gusta esta definición porque así es como tenemos que aprender nosotros a ver una expresión algebraica. Es la combinación de números conocidos, porque entonces yo voy a ver un 3, un 8, un 15, un 24, un 380. Esos son números conocidos, ¿verdad? Que todos estos números van a estar dentro de la gama de los números reales. Y números desconocidos, porque no vamos a saber cuál es el valor, pero nosotros tenemos que tratarlo tal como sería un número, ¿sí? Como un número. Y pues esas diferentes combinaciones van a estar relacionadas, dice, por operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones matemáticas podemos hablar? Suma, resta, multiplicación, división. Podemos encontrar potencias, podemos encontrar raíces. Con todas esas operaciones vamos a poder relacionar esas combinaciones de números conocidos y desconocidos. Entonces, ya después nos dice que entonces los números conocidos son las constantes. ¿Por qué constantes? Porque si yo digo 8, el 8 siempre sigue siendo 8. No cambia su valor, ¿sí? Si yo digo menos 16, el menos 16 sigue siendo menos 16. No va a cambiar de valor. Ahora, los números desconocidos, como puede variar, como puede ser cualquier valor, entonces, por eso es que a los desconocidos se le llama variables. Bueno, entonces, aquí en pantalla ustedes observan una expresión algebraica, que es menos 5x elevado a la 3, ¿sí? Entonces, nosotros aquí vamos a entender a esta expresión como término algebraico, ¿sí? El término algebraico está compuesto por 4 partes, que son el signo, el coeficiente, la variable o literal y el exponente, que el exponente pertenece a la variable. Si nosotros dividiéramos esto en 2 secciones, diríamos que lo primero, que está compuesto por signo y coeficiente, nosotros podemos llamarle la parte numérica, ¿sí? Parte numérica. Y la otra, que está compuesta por la variable y el exponente, sería la parte literal o la parte variable.
¿sí? De esa manera es que nosotros vamos a determinar el término algebraico. Bueno, definitivamente vamos a encontrar diferentes tipos de términos, ¿verdad? Con las múltiples combinaciones que se pueden dar entre números conocidos y números desconocidos. Normalmente se utilizan las variables X y Z, pero esto no implica que solamente esas letras puedan ser. Pueden ser todas las letras, ¿sí? Pueden ser todas las letras. Y también normalmente únicamente se utilizan como minúsculas, ¿sí? Únicamente como minúsculas. Bueno, entonces ahí está. Solamente me indican si ya copiaron para poder avanzar, chicos. Ya, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí ya tenemos, de acuerdo a la cantidad de términos que tenga, entonces nosotros vamos a tener tipos de expresiones algebraicas, ¿sí? Entonces, las expresiones algebraicas principalmente se van a dividir en dos categorías, que son, vamos a decir acá, monomio y la otra categoría que es polinomio. Cuando nosotros hablamos de monomio, este pues únicamente encierra a ese tipo y el polinomio encierra a todos estos. Bueno, entonces, monomio. Dice que son aquellas expresiones algebraicas que poseen solo un término algebraico, ¿verdad? Ya vimos que entonces el término algebraico es el que está compuesto por signo, coeficiente, variable y exponente. Entonces, aquí tenemos ejemplo de un monomio. Solo un término algebraico. ¿Cuál es el signo de ese término algebraico? Si no tiene, es porque entonces ahí hay un signo positivo. Entonces, miren, más 6x al cuadrado. Ese es un monomio porque solamente es un término algebraico. Ahora, dentro del polinomio, nosotros vamos a decir que el polinomio son aquellas expresiones algebraicas que están formadas por dos o más términos algebraicos. O sea, de 2 en adelante es un polinomio, ¿sí? Ya cuando tiene más de dos términos es un polinomio. Y que están unidos por sumas o restas, ¿sí? Eso quiere decir de que están unidos por signos más o por signos menos. Entonces, así es como vamos a saber contar cuántos términos tiene cada expresión. Porque los signos son la separación. Entonces, aquí tenemos 1 y 2. Miren, ese es un polinomio. Ya tiene dos términos, ¿sí? Ya al tener dos términos, entonces ya es un polinomio. Pero los polinomios tienen dos categorías especiales, que es el binomio y el trinomio. Cuando nosotros hablamos de un binomio, ¿sí? Estamos hablando específicamente del tipo de expresión que tiene dos términos algebraicos. Entonces, miren, aquí está el ejemplo. 1 y 2, ¿sí? Ahí tiene dos términos y por eso se le va a denominar binomio, pero está dentro de la categoría de polinomio. O sea, es un polinomio binomio. Y la otra categoría es el trinomio, porque tiene tres términos algebraicos. Y siempre, pues, unidos por sumas o restas. Y miren, podemos contar. 1, 2 y 3 términos. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. No sé si hay alguna duda respecto a esas clasificaciones, chicos.
¿Alguna duda? No, profe. No. Doy un momento para que lo puedan copiar. Vamos a comenzar a hablar acerca de el valor numérico. Bueno, ya hablamos de que entonces la expresión algebraica tiene números conocidos y números desconocidos. Los números desconocidos son variables. Las variables, o sea, le llamamos variables porque pueden tomar cualquier valor. Pero si yo, por ejemplo, tuviera el término 3A, ¿sí? 3A. Bueno, entonces allí es un término algebraico, una expresión algebraica. Pero eso puede tener un valor numérico, ¿sí? El valor numérico se dice que resulta de la sustitución de las variables con números conocidos, ¿sí? O sea que el valor numérico es el resultado de la sustitución de las variables de una expresión algebraica con números conocidos. Bueno, ¿qué números? Esos números deben de ser asignados. Bueno, entonces, yo puedo decir, bueno, si como la variable puede tomar cualquier valor, y si yo digo, bueno, si A fuera 12, entonces, ¿cuál es el valor numérico de 3A? ¿Sí? ¿Cuál es el valor numérico? Algo muy importante que debemos saber es de que entre el coeficiente y la variable de una expresión algebraica hay una multiplicación. Entonces, lo que hacemos es cambiar la letra, ¿sí? La variable, por el valor que nos asignan. Nos están diciendo 12. Y la operación que voy a hacer es una multiplicación. 3 por 12. 36. 36. Entonces, ¿eso quiere decir de qué? Entonces, el valor numérico de 3A es 36. En el caso de que A sea igual a 12. Ahora, ¿cuál sería el valor numérico de 3A si A fuera menos 4? Entonces va a ser 3 y entre paréntesis el valor de la letra A, que es menos 4. Ya dije, esa es una multiplicación. 3 por 4, 12. Y como los signos de esos dos números son diferentes, entonces nos quedaría menos 12. Y ese es el valor numérico, ¿sí? Una expresión, entonces, puede tener varios valores numéricos. Esto depende de qué valor tome la variable, ¿sí? Entonces, a modo de práctica, yo voy a colocarle la siguiente expresión. Bueno, las siguientes expresiones. 5y 6m. O bueno, vamos a utilizar la misma. 6y menos 2y. Y van a encontrar el valor numérico de las expresiones, ahí de la 1 y de la 2 y de la 3, utilizando los valores y igual a 2, y igual a menos 3, y y igual a 0. Con estos tres, ¿cómo lo van a hacer? Así como yo lo hice acá. Primero hice el valor con 12. Luego hice el valor con menos 4. Entonces, ustedes van a hacerlo así. Primero hacen el valor con 2.
Luego hacen el valor con menos 3. Y luego hacen el valor con 0 para el día de mañana. Por favor, en su cuaderno. Y vamos a comparar resultados acá en clase.